Hola, ¿qué tal? Soy José Vega y me dedico al diseño de la fotografía. En este video les voy a mostrar algunas páginas o plataformas de diseño que pueden utilizar gratis si no cuentan con el programa de Photoshop instalado en sus computadores. Les voy a mostrar una edición sencilla con las herramientas básicas de Photoshop. Bueno, iniciaremos primero con el programa de Photoshop. Aquí tenemos una fotografía con una iluminación en el fondo directo hacia la cámara para lograr una oscuridad en el centro de la modelo y al exterior que se muestre un pequeño resplandor. Bueno, vamos a hacer una edición sencilla para que poderles mostrar lo fácil que se puede utilizar el programa de Photoshop. Bueno, con el propósito de esta foto lo que vamos a hacer es jugar con los balances de blancos y de negros para aclarar en esta fotografía la parte del rostro y que se pueda conservar el color negro que predomina en la foto. ¿Sí? Entonces primero vamos a sacar una copia, comando J, y vamos a sacar los efectos de brillo y contraste para intensificar un poco más el rostro, y con el contraste hacemos que lo negro se vea más negro todavía. ¿Sí? Entonces aquí lo que vamos a realizar es un efecto de blanco y negro para que resalte un poquito más la fotografía. Entonces aquí vamos a hacer un diseño sencillo. Vamos a utilizar la herramienta de recortar y vamos a encuadrar un poquito la fotografía. ¿Sí? Aquí vamos a ver las herramientas básicas del programa y poderlas ver a todo su esplendor. Entonces vamos a hacer aquí una composición. Vamos a hacer comando T y con la tecla Alt aplastada vamos a hacer la imagen un poquito más pequeña a escala. ¿Sí? Una vez que hayamos reducido la imagen, vamos al botón de ajustes y nos vamos a ir a color uniforme. Una vez en color uniforme, lo que vamos a hacer es irnos al color blanco. Vamos OK. Y este lo vamos a poner abajo de nuestra imagen. En esta capa le vamos a poner de nombre modelo. Y lo que vamos a hacer, algo sencillo, es hacerle un pequeño marco de color negro. Entonces lo que vamos a ir, nos vamos a localizar en la herramienta de funciones aquí. Lo que vamos a localizarnos en la botón de efectos y nos vamos a ir a trazo. ¿Sí? Una vez que estemos en trazo, aquí lo que vamos es aumentar el tamaño de nuestro marco. Sí, vamos a el exterior, interior, vamos a darle interior, centro. Ok, vamos a darle interior. Y le vamos a dar OK. Vamos a aumentar. OK. Vamos a cambiar un poquito más el tamaño. Vamos a hacer un poquito más grande. ¿Sí?
para lograr aquí un efecto como de marco. Sí, entonces vamos a darle un segundo efecto, nos vamos a ajustes y vamos a irnos a color, a degradado más que nada, y vamos a darle un efecto a toda la imagen. Sí, vamos a cambiar de color, rojo, color oscuro, negro, vamos ok, y vamos a cambiar la escala, aumentarla para que se pueda difuminar más y no sea tan oscuro la parte superior. ¿Sí? Y aquí vamos a moverle a la herramienta de funciones para encontrar un efecto que nos llame la atención. Vamos a ver normal, disolver, oscurecer, multiplicar, subexponer color, subexposición lineal, color más oscuro, aclarar, trama, sobreexponer color, sobreexposición lineal, añadir color más claro. Vamos a dejarlo en aclarar y vamos a ver cómo se ve moviendo los colores. Invertir. Okay. Vamos a ver si colocar un color diferente nos permita un efecto más bonito. Sí. Vamos, ok. Bueno, tenemos aquí un diseño sencillo, no es algo tan fuera de lo común, igual se puede mejorar, podemos ir a agregar, oscurecer, cambiamos el trazo. Bueno, en este caso, para hacer lo contrario, quitamos el efecto, vamos a quitar el efecto que le agregamos, seleccionamos una herramienta de rectángulo y hacemos el rectángulo aquí. Ok, este rectángulo lo que vamos a hacer es cancelar el color de relleno y cambiar el color de trazo a un color blanco y pues aumentamos el tamaño. Bueno, aquí principalmente no se nota, vamos a subirlo. Ahora sí, regresamos a tamaño del trazo, vamos a aumentarlo. Y lo que podemos hacer es que la imagen, para que se vea que está arriba, vamos a cambiarlo, hacerlo hacia abajo, y aquí en rectángulo utilizamos la máscara con la herramienta de pincel. Vamos a aumentar el tamaño, la opacidad, el trazo que esté un poco más detallado y nos vamos a acercar. Control más, ¿sí? Y lo que vamos a hacer es pintar de color negro la parte de aquí.
para ocultar la línea. ¿Sí? Ocultamos la línea. Y pues podemos aumentar todavía más el trazo de la imagen, ¿no? Volvemos a pintar. Comando Z. Okay. Volvemos a pintar de color negro. Vamos a sacar para delimitar bien esto. Ahí está. Y aquí también. Ahí está. Sí, ya nomás aquí cambiamos. Vamos a ver si nos regresamos con el color negro como estaba antes. Bajando la opacidad. Bueno, en el caso de esto será más de color gris, pues obviamente vamos a generar un degradado se ve bien. Y damos clic en la modelo, varita mágica y selección de sujeto. Y aquí lo que vamos a hacer es en el efecto de degradado con el pincel, una opacidad de 50 o a la mitad. Ahí está. Vamos a degradar un poco más el pincel y le vamos a dar un poquito más de luz. Y comando D, control D. Aquí quedan unos destellos blancos porque la herramienta de selección agarra un poquito más de la cuenta de la modelo, que nos da un trazo muy pronunciado. Aclaramos un poquito. Y tenemos aquí una edición con las herramientas básicas de Photoshop. Tenemos aquí ajustes, tenemos efectos, la herramienta recortar, la herramienta varita mágica, la herramienta para mover. Un poco más sencillo conforme a unas ediciones un poco más complejas, ¿no? Y contamos con 1, 2, 3, 4, 5, 6
y con la original 7 capas, que cada una de las capas nos da un efecto diferente, hace que la edición se vea un poco más bonita, ¿no? Bueno, entonces nos vamos con el siguiente programa. Como pudieron ver, se realizó un proceso desde cero, donde se inició con una idea y se fueron eliminando algunos efectos en el proceso, para que la fotografía luciera más y llegar a la composición final. Ya con estos criterios establecidos que hicimos en Photoshop, realizaremos la misma composición en estos programas de uso libre. Bueno, el primer programa de uso libre se llama Pixlr. Lo pueden buscar, es un editor online. Se puede meter a Google y teclear Pixlr. Aquí, entrando a la página, podemos registrarnos e iniciar sesión y podemos contar con una versión de paga para transformar su cuenta en premium. ¿Qué les da? Pues obviamente aquí les dan algunos elementos adicionales que solamente cuenta con la versión premium. Al momento de darle clic aquí en ver más herramientas, tenemos estas dos principales, que es la versión E y la versión X. La versión X es la estandarizada, es algo más sencillo, donde ustedes pueden seleccionar una categoría, en este caso recomendados, fotos, social, alguna red social, web para imprimir y video. ¿Sí? Pueden seleccionar alguna plantilla y ustedes pueden agregar elementos ya preestablecidos. ¿Sí? Es igual que en este caso la visualización es igual que Photoshop. Del lado izquierdo están las herramientas y del lado derecho están las capas. En esta versión X pues nos limita un poquito, dado a que es más para seleccionar una plantilla o crear plantillas. ¿Sí? Entonces vamos a regresarnos al inicio y vamos a seleccionar la versión E. La versión E es un poco más parecida a Photoshop. Aquí lo que vamos a hacer es darle clic en abrir imagen y seleccionar la fotografía con la cual estábamos trabajando en Photoshop, que viene siendo esta. Vamos a seleccionar la versión, podemos seleccionar estas tres versiones, vamos a dejarla estandarizada y darle clic para que no se nos voltee automáticamente, que se conserve en su posición vertical. Aplicar. Y aquí contamos con la visualización de esta versión E. Es un poco más parecida, ya hay más herramientas que pueden ver, y la parte derecha donde se encuentran las capas. Con el scroll aquí ustedes pueden cambiar el tamaño para trabajar más adecuadamente. Bueno, entonces lo que vamos a hacer es sacar una copia. Para sacar una copia cambian un poquito los comandos. Entonces, para no rebrujarlos mucho, vamos a irnos al botón de capas y vamos a darle clic en duplicar. Si se dan cuenta que aparece el comando control D, que en Photoshop ese comando sirve para quitar una selección. Entonces, bueno, para que no se confundan, vamos a irnos manualmente en capas y duplicar capa. Entonces vamos a dar el comando control M, que es parecido a lo que es Photoshop, y aquí nos da una leyenda, dice haz doble clic para añadir o eliminar un punto de control. Vamos a irnos al centro, doble clic, generamos un punto y lo subimos para hacer que la fotografía se vea un poco más clara de la parte de arriba. ¿Sí? Le damos clic en aplicar, y para crear algún efecto nos vamos a filtro. ¿Sí? Aquí cambia un poquito todo y principalmente afecta
más que nada al tamaño de nuestra imagen, ¿sí? Porque si le agregamos brillo interno o externo, vamos con el brillo, incrementamos el tamaño. Si se dan cuenta, acá abajo empieza a incrementar. No se nota ni arriba ni a los lados porque como es fondo blanco no se nota. Si le cambia el color a un rojo, se nota el filtro, ¿no? Entonces ese no nos conviene, vamos a cancelarlo. Y pues no, aquí nos limita un poquito a diferencia de Photoshop. Vamos a darle clic en filtro, nos vamos a ir a librería de efectos y en librería de efectos vamos a seleccionar el blanco y negro, ¿sí? Hay diferentes efectos relacionados a blanco y negro, ¿sí? Tenemos el Angus, Connie, Gordon, Harrison, Henry, Logan, Oley, Porter, Sam, Tom y Vinny. Bueno, vamos a seleccionar el primero y aquí podemos cambiar la intensidad del efecto. Vamos a dejarlo al 100% y aplicar, ¿sí? Entonces vamos a darle otro control M, curvas, y vamos a ver si podemos crear que no se nos vea muy feo el rostro, que se sobreexposicione, se podría decir, la información de la imagen, que viene siendo lo que se encuentra en el color gris, ¿sí? Una sobreexposición es que se rompa, pues en este caso el color, y llegue al blanco total. Entonces una vez llegando al blanco total, pues ya es difícil de regresarse porque ya no hay información de color. Bueno, entonces ya tenemos este efecto. Vamos con el siguiente elemento, que viene siendo el recuadro, y vamos a generar el cuadro. Bueno, antes de comando Z vamos a usar la herramienta de recorte, enter, y nos vamos con figuras y el recuadro que habíamos creado en Photoshop también. Sí, de igual manera vamos a poner la figura, la forma arriba de la fotografía, y vamos a quitar el relleno, y donde dice estilos vamos a irnos a contorno, en el contorno de color blanco, ok, y vamos a incrementar el tamaño. Aquí abajo, si se dan cuenta, se puede ver el tamaño del contorno del cuadro, ¿no? Vamos a seleccionar y vamos a generar una capa. En este caso nos dan varias opciones. Si queremos una capa vacía, una capa en donde incorporamos una imagen, un cuadro, un texto o una forma. Vamos a seleccionar la capa vacía porque vamos a irnos aquí al botón de degradado y vamos de abajo hacia arriba. Vamos a crear un degradado. Comando Z, vamos hacia abajo, de arriba hacia abajo, perdón, para generar este efecto de claro la parte superior y oscuro la parte inferior. Entonces, para poderle crear alguna modo de fusión, una mezcla, aquí arriba podemos cambiarlo, o si le damos clic derecho a la capa podemos también cambiar. Aquí nos dice modo de mezcla, le vamos a dar clic en multiplicar y cerrar. En la herramienta, perdón, en la capa de forma donde hicimos el cuadro, vamos a irnos a capas
y vamos a rasterizar. ¿Por qué? Porque si la dejamos como forma, no nos habilita la opción de añadir máscara. Entonces si vamos a darle clic en rasterizar, volvemos a darle capas, ya nos habilita la opción de añadir máscara. Le damos clic y vamos a invertir capa. Ahí está. Y aquí hay dos modos: añadir a la máscara y eliminar del recorte. Vamos a dar clic en eliminar del recorte y utilizamos el pincel. ¿Sí? Vamos con el scroll. Si aplastamos la tecla de espacio, ahí está. Si aplastamos la tecla de espacio, podemos movernos en la imagen. Entonces vamos a eliminar esta parte. Vamos a un poquito a delimitar la suavidad. Ahí está. Y borramos esto. Bueno, no lo borramos, más que nada se oculta. Para eso son las máscaras en edición. Conservamos el elemento, pero ocultamos el efecto, el mismo elemento. Entonces aquí ya tenemos la composición. Podemos hacer lo mismo aquí en el efecto de grado para eliminar un poco la parte del rostro y que se vea un poco más brilloso, ¿no? Entonces aquí cambiamos la suavidad. En los pasos, pues los intervalos que hay entre trazo, y vamos a ver el tamaño. Aquí la opacidad vamos a bajarla un poquito más y vamos a darle clic un poquito. Bueno, si se fijan, aquí se extendió un poquito fuera del contorno, entonces hay que bajar el tamaño. Comando Z y vamos a aumentar la opacidad para ver si hay un cambio un poco más notable. Ahí está. ¿Sí? Entonces no logramos hacerlo un poco más parecido al efecto, a la composición de Photoshop. Se lleva un poquito más de detalle en Photoshop, pero aquí en Pixlr, en la versión E, se logró algo similar, ¿sí? Un poco limitante con las opciones, pero sí se puede lograr, ¿sí? Tenemos la segunda composición en el programa de Pixlr. Ahora vamos con el siguiente programa de uso libre, o en este caso una versión online también. Cabe mencionar que al momento de salirse o no guardar algún archivo o algún trabajo que hayan realizado en la página de Pixlr, no se preocupen. Al momento que ustedes ingresen nuevamente, en la parte inferior se va a quedar guardado en una memoria temporal los elementos que hayan utilizado, ¿sí? Entonces les digo temporal porque al momento que ustedes sigan trabajando sin haber guardado la imagen, ¿sí?, llega un punto en que se sobrescribe, o en este caso se desaparece de esta memoria temporal que tiene el archivo, ¿sí? Entonces la manera para poder seguir
editando, aquí nos da una limitante porque si desaparece, ¿sí? Aquí le doy clic, si desaparece la imagen ya no se va a poder guardar. O en el caso de si ustedes quieren guardar algún archivo, por ejemplo en este caso voy a guardarlo, guardar, ¿sí? Nomás nos da aquí la opción de JPG. Si nos vamos a documentos se queda guardado en PDF y nos da una limitante, ¿no? Vamos a guardar como PDF, se va directamente a descarga, vamos a guardarlo aquí en escritorio y guardar. Nos pide que nos iniciáramos sesión, voy a salirme y vamos a rectificar si está guardado en escritorio. Aquí está. Vamos a abrirlo y aquí está la imagen. ¿Sí? Generalmente cuando nosotros guardamos en PDF los archivos, en este caso en Photoshop, se quedan guardados los elementos, toda la composición que tiene el proyecto, ¿no? En algunos programas se guarda solamente los elementos y no se guardan los efectos que se le agregaron. Entonces, como se guardó, aquí sí nos muestra el efecto degradado, el efecto de máscara, y vamos a ver si lo podemos volver a abrir. ¿Sí? Aquí lo tenemos, nos regresamos a inicio y abrir imagen, nos vamos a ir a escritorio y vamos a abrir el PDF. Ahora está cargando. Otra vez lo vuelvo a abrir, PDF y abrir. Vamos a recargarlo a ver si es la misma página que se traba. Bueno, aquí hay una limitante, no nos deja abrir. Este elemento ya lo tenemos aquí, vamos a archivo, guardar y vamos a guardarlo como JPG al 100% de la calidad. Y en la parte inferior aquí está guardar. Sí, vamos a ponerle el título Gray. Y guardar. Ahí está. Y vamos a rectificar si está aquí. Abrimos la imagen y tenemos la imagen de Hitler. Vamos a cambiar el nombre. 2. El segundo programa que vamos a ver de uso libre se llama Photopea. Es un programa de uso online que lo podemos encontrar fácilmente. Este programa, lo que a mí me sorprende es que puede abrir un poquito más variedad de archivos. Tenemos archivos de Photoshop, Illustrator, PDF y otros archivos de uso digital, ¿no? En este caso, imágenes o vectores. Bueno, vamos a darle clic al botón del medio, abrir desde el equipo, y vamos a buscar la imagen con la que hemos estado trabajando. Abrir. De igual manera, este programa no se necesita instalar y siento que es el que está un poco más parecido rotundamente al programa de Photoshop. La única diferencia, pues sí, que es notable, es que pues presenta publicidad.
que a veces es molesta porque nos achica un poquito nuestra área de trabajo. Y más que nada es un poco molesto. Bueno, tenemos aquí, vamos a utilizar, recuerden, aquí vamos a irnos a capas y duplicar capa. Aquí, si se dan cuenta, literalmente el comando control J, que es que es para duplicar la capa, es el mismo en Photoshop. ¿Sí? Comando Z, control J. Ahí está. Vamos a darle comando M y nos saca de igual manera las curvas para poder aclarar o oscurecer nuestra imagen. ¿Sí? Bueno, la aclaramos un poquito. Y acá abajo nos dan los efectos. ¿Sí? Nos dan un poquito parecido a las herramientas de Photoshop. Nos vamos a ajustes. Vamos a usar brillo y contraste. Vamos a aumentar el brillo. Un poquito. Vamos a aumentar el contraste. Ahí está. Ocultamos. Y el efecto blanco y negro. Ahí está también. Y vamos a incorporar nuestro cuadro. Utilizamos también la herramienta de rectángulo. Bueno, antes que nada vamos a recortar. Vamos a recortar un poquito la fotografía. Ahí está. Enter para que vean que sirve de igual manera la herramienta recortar. Y ahora sí, seleccionamos rectángulo y generamos el cuadro. Sí, aquí nos da relleno, cancelamos el relleno, el contorno, le damos clic al color blanco y vamos a incrementar el tamaño. Vamos a ver qué tanto incrementa. Les digo, como es uso online, ya depende del internet y depende obviamente la cantidad de efectos que le están agregando para que funcione correctamente, ¿no? Aquí es el único limitante a comparación de Photoshop, que es un programa ya instalado que no se necesita una manera virtual o de internet, en este caso más que nada internet, para su uso, ¿no? Bueno, es lo que nos limita, se podría decir. Ya tenemos aquí, vamos a incrementar un poquito más creo que sí vamos a incrementar hasta el tope, que son 150. Bueno, 135. Bueno, se podría decir que 135. Entonces ya tenemos esto y vamos a darle clic aquí abajo, nomás para incorporar en medio de la forma 1 y del efecto de blanco y negro y el degradado. ¿Sí? Tenemos aquí relleno de degradado y nomás aquí lo que vamos a cambiar va a ser el ángulo. Vamos a poner 90 grados y en escala vamos a ponerle 200 de una vez. ¿Sí? Ocultamos y aquí automáticamente pues ya se encuentra la máscara. Seleccionamos la herramienta de pincel y pues de color negro ocultamos
y con el color blanco mostramos, ¿no? Pero en este caso no lo vamos a hacer. Vamos a crear comando Z, vamos a darle en la mezcla modo de fusión, le vamos a dar multiplicar. Ahí está. En la forma vamos a agregar una máscara, clic, máscara, y ahora sí vamos a cambiar aquí el tamaño del cursor, aquí está, para empezar a borrar. Vamos a ver la dureza cómo está. Ahí está. Les digo, es un poco limitante. Comando, perdón, comando control más, nos acercamos, espacio para movernos en la imagen y vamos a borrar. Sí, entonces vamos a bajarle el tamaño un poquito para hacer el trazo un poco más rápido. Le digo, se tarda un poquito. Es el único problema que veo que tiene estas aplicaciones de uso online, ¿no? Bueno, nos quedamos con eso, delimitamos aquí, vamos a hacer algo más rápido, seleccionamos aquí, con X también cambiamos los colores principales y secundarios, y comando delete. Caray. Comando Z. Hay un problema aquí. Bueno, ya vimos otra situación que nos puede no favorecer al momento de usar como control D. Si quitamos la pintarlo, ahí está. Bueno, con X vamos a incorporar esto. Ahí está. Bueno, vamos a dejarlo hasta ahí, no es tanto. Y tenemos aquí otra composición similar. Aquí es un poco similar a la cantidad de capas que se le creó en Photoshop. Se le agregarían más a Pixlr, dado a que el efecto de blanco y negro y el efecto de brillo no nos lo ponen como tal, sino se incorporan directamente en la imagen. Entonces aquí nos vamos a archivo y no nos da la opción de guardar solamente. ¿Sí? Si le damos aquí en guardar, quieres guardar cambios de, vamos a guardar cambios. Nos da un archivo PSD, pero yo les recomiendo archivo exportar como PDF o en este caso JPG. Una vez que le demos ahí, le vamos a seleccionar la calidad,
el cambio del nombre Gray 3 y guardar. Vamos a guardarlo aquí en escritorio, guardar. Cancelar y ya se guardó. Al momento que aquí guardemos, nosotros también lo podemos guardar en PDF. En PDF, vamos a guardarlo en PDF. Se nos quitan los efectos, ¿sí? Se nos quitan los efectos si no le damos clic al botón de rasterizar todo, para que se quede guardado como lo habíamos dejado, o en este caso como habíamos terminado la composición, ¿no? Si no le damos rasterizar todo, al momento de que lo guardemos y lo volvamos a abrir con PDF, sin tener el rasterizar todo, se van a eliminar estos elementos. Nomás se van a quedar los elementos, en este caso la forma, que viene siendo el marco, y las dos copias. Y en este caso se queda también, nos mostró que se quedaba también el efecto de degradado. Le damos guardar. De igual manera, clic. Y se queda guardado. Aquí está la imagen, en JPG. Y el archivo PDF de la misma imagen. ¿Sí? Bueno, entonces nos regresamos al programa, vamos a cerrarlo y vamos a abrir desde el equipo para abrir el mismo archivo guardado, ¿no? Escritorio y abrir. Vamos a ver cuánto se tarda para poder abrir el archivo que incorporamos. Ahí está, ya se abrió. Y aquí en las capas pues se nos junta como bitmap, un mapa de bits. ¿Sí? Entonces generalmente en Photoshop en PDF se queda el editable y aquí se nos agrupa todo. ¿Sí? Vamos a ver si lo podemos descomprimir, capas, rasterizar o control Z. Les digo, si es un poco más parecido al programa de Photoshop, tiene limitantes como cualquier programa en línea o gratis, pero podemos componer una imagen de la manera más sencilla posible. Les digo, aquí se generó una composición creando un fondo degradado, poniéndole un filtro de blanco y negro, aumentándole el brillo y aumentándole el contraste, y se le agregó una forma, en este caso el mar. Bueno, aquí les estoy mostrando estos dos programitas que son muy fáciles de usar. No es tanto la complejidad de su uso, y más que nada para mí son unos programas que me han facilitado al no tener a mi disposición un equipo que cuente con el programa de Photoshop instalado. Entonces se puede hacer diseños, sí se puede batallar, no digo que no, pero se puede lograr algo padre. Entonces espero que les haya gustado este video.
y nos vemos en el siguiente.